Buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a estudiar la última bienaventuranza que se encuentra en Mateo capítulo 5 versículos 10 al 12. Si podemos darnos cuenta, hermanos, en esta bienaventuranza es la más larga de todas. Por esta razón, hermanos, es que vamos a dividir este estudio en dos partes para poder extraer lo que nuestro Señor Jesucristo quiso comunicar a su audiencia. Entonces, si me acompañas a Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12 para leer la bienaventuranza que vamos a estudiar. Mateo capítulo 5, versículo 10 dice: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El tema principal, hermanos, que podemos ver a simple vista es la persecución por causa de la justicia. O en otras palabras, la persecución por causa de ser obediente a Dios. La persecución, hermanos, muestra claramente la naturaleza depravada del hombre. Solamente quiero que pienses, hermanos, en que el hombre aborrece la verdad que confronta su pecado y orgullo. Y este aborrecimiento por la verdad, por la santidad, desgraciadamente, en algunos casos, su pecado lo lleva a callar a algunas personas. A denunciar su pecado lo lleva a callar a algunas personas, y a tal grado que llegan a casos extremos que llegan a matar a estas personas. Y tristemente, hermanos, esta actitud también se puede ver entre cristianos. Cuando hay pecado en la vida de un cristiano, esta actitud se manifiesta con ataques y hostilidad hacia otros cristianos. Pero el punto, hermanos, es que si tú eres cristiano, en cualquiera de los puntos has sufrido persecución. Cual sea el punto, tú has sufrido persecución. Quizás en alguna forma se han burlado de ti. Quizás hubo un aislamiento de amistades o parientes, o pudo haber hostilidad que pudo llegar a la violencia física, o en casos extremos a alguien quizás le ha pasado que tuvo un ataque en contra de su vida. Y todo esto, hermanos, es por causa de la justicia, por causa de proclamar la verdadera y santa palabra de Dios. Pero nota, hermano, que esta actitud de hostilidad de alguien que se aferra a su pecado es en contra de alguien que quiere vivir una vida piadosa y no pecaminosa. Es en contra de estas personas. También nota, hermano, que nuestro Señor Jesucristo en esta parte de Mateo 5 nos lleva al clímax de todo lo que ha enseñado desde el versículo 3 hasta el versículo 10. Nuestro Señor Jesucristo nos está llevando al clímax. Recuerda, hermanos, que las bienaventuranzas están conectadas las unas a las otras. No podemos quitarla de su contexto. Recuerden, hermanos, ahí en Mateo 5, versículo 3, que dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, estas son personas que voltean a ver a Dios y gracias a la obra del Espíritu Santo en sus vidas voltean y ven el estándar tan alto que Dios tiene, y enseguida estos hombres reconocen que no hay más que pecado en su vida. Por lo tanto, están en una bancarrota espiritual. Se dan cuenta que están en bancarrota espiritual y por esto ellos son pobres en espíritu. Son unos mendigos espirituales, no tienen nada más que su pecado y por lo tanto son pobres en espíritu. Y una vez que se dan cuenta de esta verdad delante de Dios, nota, hermanos, que esto te lleva al versículo 4. Bienaventurados los que lloran,
porque ellos recibirán consolación. Esto es una profunda tristeza. Se puede manifestar con lágrimas literales o no. El punto es que esta tristeza se debe a que estás consciente de tu pecaminosidad, versículo 3. No tienes nada que ofrecer, solo tu pecado. Entonces esto te debe de llevar a llorar por ese pecado en tu vida. Estas, hermanos, en otras palabras, son lágrimas del arrepentimiento. Una vez que tú te das cuenta que eres un pobre en espíritu, que no tienes nada más que tu pecado, lloras por ese pecado, hay lágrimas de arrepentimiento, y esto nos lleva al versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta actitud, hermano, que se refiere a este verso, la palabra mansos también se puede usar como dócil, como gentil, como suave, paciente hacia otras personas. Y por supuesto, hermanos, que esta palabra de mansos está apuntando a que tú debes de ser dócil, suave a la palabra de Dios. Tú te debes de someter a la palabra de Dios. Nosotros podemos ver, hermanos, que estas actitudes son producidas por la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona. Por lo tanto, esto, hermanos, estas actitudes humanamente son imposibles producirlas por sí mismos. Nosotros no podemos producirlas por nosotros mismos. Esto va en contra de nuestra naturaleza caída. Además, hermanos, estas actitudes muestran cómo una persona entra y vive en el reino de los cielos. Así es como un verdadero cristiano se ve cuando va a los pies de Cristo. Y esta es la dirección que toma el verdadero cristiano a lo largo de su vida. Entonces, hermanos, somos pobres en espíritu. Nos damos cuenta de esto, lloramos por nuestro pecado, nos arrepentimos, pero también hay una actitud de mansedumbre al someternos a la palabra de Dios, y esto nos lleva al versículo 6, que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta hambre y esta sed de justicia está hablando, hermanos, metafóricamente, de alguien que no ha comido absolutamente nada, de alguien que tiene demasiada hambre y demasiada sed por días. Esa es la idea. De alguien que tiene mucha hambre, de alguien que tiene mucha sed y que no ha comido por días. Y tiene un deseo de comer y de beber, aunque sea algo. En este caso, debes de tener ese deseo y esas ganas de comer la justicia. La justicia. O sea, son personas que cuando ven su pecado anhelan estar en una posición recta delante de Dios. Y una vez que Dios los declara justo, gracias a la obra de Cristo en la cruz, a partir de aquí, a partir de que Cristo los salva, a partir de que tienes una nueva vida, el Espíritu de Dios produce una hambre y una sed para que toda tu vida se conforme a la palabra de Dios. Recuerden, hermanos, no solamente es justicia posicional, sino que también es justicia práctica. Justicia posicional decimos que es porque tú eres posicionalmente justo, porque Cristo murió por ti, Cristo tomó tus pecados y Cristo te dio su justicia, y hablamos de una justicia práctica porque esa justicia tú la debes de poner por obra. Entonces, hermanos, vemos que hay una secuencia en los versos 3, 4 y 5 y te van a llevar al versículo 6. Y a partir del versículo 6, hermanos, la manifestación de esa justicia la vamos a ver en los versículos 7, 8 y 9. Vean, hermanos, lo que han sido coronados, los hombres que han sido coronados de justicia, los que han sido obedientes a la palabra de Dios. Vean versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta persona, otra vez, hermanos,
son producto de la obra de Dios en tu vida. O sea, cuando ven a alguien en necesidad, hacen lo que esté en su parte para satisfacer esa necesidad. Eso es misericordia, hermanos. Hacer lo que sea para satisfacer la necesidad del necesitado. No solamente se queda aquí, hermano, sino que esto te lleva al versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esto es, hermanos, son personas que anhelan en todo su interior, o sea, sus motivos, sus anhelos, sus pensamientos, sus actitudes, todo lo que involucra su persona interior se conforma a la palabra de Dios en obediencia y de ahí va a fluir esa obediencia a lo exterior. No es una conformidad externa, hermanos. Esto lo que hace es ser un fariseo. Si tú nada más te preocupas por lo externo, entonces vas a ser un fariseo. Y no es así, hermanos, sino que es una conformidad genuina en tu interior, en tus anhelos, en tu persona interior. Y así a lo exterior va a salir la obediencia a Dios, hermanos. Ese es el hombre de limpio corazón. Y esto, hermanos, te va a llevar al versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Son personas pacificadoras, o sea, personas que buscan la paz en términos bíblicos. Son personas que no buscan contener por opiniones. Pasan por alto aquello que Dios les manda que pasen por alto. Y cuando hay que enfrentar el pecado, lo hacen, hermanos. Esta es una paz genuina y da el fruto cuando enfrentas el pecado, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Primeramente tu pecado y después lo de los demás. Pero esa es la paz verdadera, la paz para con Dios. Recuerden, hermanos, que cada bienaventuranza del versículo 3 hasta el versículo 10, si se dan cuenta, cada una de ellas dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos, o bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos. Recuerda, hermanos, que esta palabra de porque ellos en el griego es una palabra enfática que se refiere a únicamente ellos. Únicamente los pobres en espíritu recibirán el reino de los cielos, versículo 3. Únicamente ellos recibirán consolación, versículo 4. Únicamente ellos recibirán la tierra por heredar. Y así con cada bienaventuranza, hermano, únicamente ellos y nadie más. No hay nadie más, solamente ellos, los que tengan estas actitudes. Esto, hermanos, no quiere decir que son creyentes élite, por así decirlo, no. Estos son creyentes comunes y corrientes. Esto es, hermanos, cristianismo básico, cristianismo genuino, bíblico, hermanos. Esto es el principio del cristianismo, hermanos. Esto no es para gente élite, sino que esto es lo básico que nosotros tenemos que tener. Nosotros, hermanos, pensaremos que los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los limpios de corazón, los pacificadores, pensamos que son gente aceptada por la sociedad. Pensamos que es gente que la sociedad la va a querer. ¿Por qué no, hermanos? Realmente, ¿quién no va a querer una persona con todas estas actitudes? ¿Quién no va a querer un esposo, una esposa, un jefe, un vecino, etcétera? ¿Quién no va a querer a alguien con todas estas actitudes? Al final, hermanos, podemos ver que estas personas se enfocan solamente en Dios. ¿Quién no va a querer algo así? Pero la pregunta es, ¿no es este tipo de personas que el mundo acepta? ¿No, el mundo realmente no acepta a estas personas? Nota la reacción del mundo, hermanos. Versículo 10 dice que estas personas que se comportan desde el versículo 3 hasta el versículo 9, versículo 10 dice que van a padecer persecución. Versículo 11, son vituperados y os perseguirán y dirán toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Versículo 12, son como los profetas que fueron perseguidos en el Antiguo Testamento. Nota, hermano, que la persona que vive de acuerdo al versículo 3 hasta el versículo 9
enfrentará hostilidad de los versículos 10 al versículo 12. Sin duda alguno, hermanos, esto nos puede llevar a que nosotros nos preocupemos. Y es lógico, hermano, nosotros como seres humanos nos podemos preocupar. Porque ¿cómo es posible que una persona con este nivel de espiritualidad, una persona con actitudes que se describen desde el versículo 3 al 9, sea perseguida? ¿Cómo es posible que si yo me comporto con pobreza espiritual, si lloro por mi pecado, si soy manso, si soy limpio de corazón, cómo es posible que al final sea perseguida? ¿Quién en su sano juicio va a perseguir a este tipo de personas? Desde el punto de vista de aquellos que son perseguidos, ¿cómo voy a enseñar esto, hermanos? ¿Y cómo voy a enfrentar esta situación en términos bíblicos si yo soy perseguido? Bueno, eso es lo que vamos a ver en el estudio de hoy de Mateo capítulo 5, versículo 10. Acompáñame allí. Mateo 5, versículo 10, ve lo que dice, hermanos. Empieza nuestro Señor Jesucristo con la misma palabra que ha empezado desde el versículo 3. Bienaventurados. Recuerda, hermanos, que esto es contentos, satisfechos, gozosos en gran manera. Eso es lo que quiere decir bienaventurados, gozosos. ¿Quiénes? Los que padecen persecución. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Bueno, la palabra persecución aquí, hermano, traduce una palabra griega muy interesante en este pasaje, ya que se usa 3 veces, pero de diferentes maneras. Por ejemplo, aquí en el versículo 10 dice que es persecución. En el versículo 11 dice perseguían. Y en el versículo 12 dice persiguieron. O sea, esta es la misma palabra griega que se traduce de diferentes maneras. La idea, hermanos, de esta palabra es persigo o sigo adelante. Esa es la idea, esa es la traducción, hermanos. En otras palabras, es como si dijéramos prosigo adelante. Pero si te das cuenta, hermano, aquí nuestro Señor Jesucristo la está usando de manera negativa. Nosotros podemos ver que a lo largo del Nuevo Testamento se utiliza de diferentes maneras. En el sentido positivo, hermano, sería como prosigo a la meta. ¿Recuerdan esas palabras de Pablo en Filipenses 3, versículo 14? Prosigo a la meta. Esto es en sentido positivo. Estoy corriendo, estoy buscando algo, estoy prosiguiendo, voy hacia adelante detrás de algo. Esa es la idea, hermano, en el sentido positivo. Pero en este texto, hermanos, de Mateo capítulo 5, versículo 10, 11 y 12, se está usando en sentido negativo. Y de aquí, hermano, obtenemos la idea de persecución, de maltrato físico. Esa es la idea, hermanos, de algo hostil. Pero quiero que notes, hermano, que esta persecución es, ahí mismo en el versículo 10, por causa de la justicia. La persecución es por causa de la justicia. Y es importante entender esto, hermanos, ya que esto define el tipo de persecución que enseña el Señor Jesucristo. Esta persecución es por ser como el Señor, por ser obediente a su palabra. Esta bienaventuranza se refiere a una disposición de aceptar lo que traiga la fidelidad de Dios. Esta bienaventuranza se refiere a que tú vas a aceptar, sean cuan sean las consecuencias, por el seguir a Cristo. Obviamente, hermanos, esto no quiere decir que tú debes de provocar esa persecución para nada. Tú no la debes de provocar. Nuestra meta nunca debe ser incitar la persecución, jamás, hermanos, jamás. Nuestra meta debe ser fidelidad a nuestro Señor, pero con una disposición de aceptar el precio por esa fidelidad, hermanos. La idea es que yo voy a ser obediente a Cristo a costa de lo que sea. Esa es la idea, hermanos. Estoy dispuesto, yo quiero honrar a Dios. Esto es un compromiso de querer honrar a Dios. Dicho de otra manera, hermanos, es la actitud de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es la actitud de tomar mi cruz
y seguirle. Esto, hermanos, es un compromiso de ser obedientes sin reservas. Esto es un cristiano sin precio, hermanos. Esto no quiere decir que, bueno, yo soy cristiano y todo va a ir bien, pero si mi jefe me pide algo malo, quizás yo lo pueda hacer, porque si no, pues a lo mejor me va a bajar el sueldo o a lo mejor me corre y contrata a alguien más y entonces ahí va a haber una hostilidad en contra de mí. No, hermanos. No es esto, hermanos. Esto es comprometerme en términos bíblicos, hermanos. Solamente imagina. Quiero que uses un poco tu imaginación. Piensa en Cristo, el hombre perfecto, sin pecado, caminando con nosotros. Que estuviera aquí el Señor Jesucristo, imagínalo. Sería algo perfecto, hermano, sería algo grandioso. Y vivir con alguien perfecto sería algo súper grandioso, hermano. Pero también, hermanos, para algunas personas sería algo desagradable. ¿Por qué? Porque mostraría su pecado continuamente. Pero imagina, hermanos, que todo el mundo hubiera querido estar con Él, que todo el mundo hubiera querido aprender de Él, estar con Él, vivir con Él. Pero la pregunta aquí, hermanos, es, ¿cómo respondió el mundo? ¿Cómo lo respondió, hermanos? Muy sencillo, lo mataron. Mataron al Dios hombre, que era amor, justicia, pureza, santidad, perfección total. Entonces, ¿cómo podemos explicar esta reacción del mundo? Los judíos, siendo la élite religiosa de su época, lo mataron. Mataron al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, la respuesta está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19 al 20. Acompáñame ahí rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19 al 20. Juan 3, 19 al 20. Vean lo que dice. Versículo 19 de Juan 3. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y vean, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. O sea, ¿qué está diciendo Juan? Él está diciendo, el amor al pecado produce un odio hacia la santidad. El amor al error, el amor a lo malo produce un odio intenso en contra de la verdad y la santidad. Ese aborrecimiento a la luz, hermanos, produce la persecución. Entonces, el problema es el amor al pecado. Cuando un mundo pecaminoso se encuentra, choca con el Dios Santo, entonces ese mundo responde de manera hostil. Hermanos, aquí no estamos hablando de que la religión falsa produce persecución, no. Tampoco estamos diciendo que el ser religioso produce persecución, tampoco estamos diciendo que las personas que se involucran de manera superficial al cristianismo van a incitar a la persecución, no, hermanos, sino que aquí estamos hablando de que la semejanza a Cristo es la que produce la reacción de persecución en este mundo que ama su pecado. Y ese es el tema, hermanos, la semejanza a Cristo, el cristianismo genuino, la regeneración del nuevo nacimiento. Entre más creces espiritualmente, más piensas y actúas como Cristo. Y mientras más te pareces a Cristo, más hostil es el mundo hacia ti, porque el mundo ama su pecado. Esa es la realidad, hermanos. Y ahora, hermanos, quiero que me acompañes ahí mismo en el Evangelio de Juan, pero ahora en el capítulo 15. Vamos a estudiar desde el capítulo 15, versículo 18, hasta el capítulo 16, versículo 4. Estos pasajes, hermanos, nos van a dar más detalles del por qué el cristiano es perseguido. Acompáñame a Juan 15, 18 hasta el 16, 4.
en lo que encuentras el pasaje, hermanos, te quiero recordar que es importante siempre tener presente el contexto. Nosotros podemos ver que desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, nuestro Señor Jesucristo le habla a sus discípulos de manera privada. No lo hace en público como lo había hecho, por ejemplo, en Mateo 5, en el Sermón del Monte, donde nuestro Señor Jesucristo subió a este monte y había multitud. Obviamente el mensaje principal eran los discípulos, pero había multitud y Él enseñaba a todos. En este caso, hermanos, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 de Juan, nuestro Señor Jesucristo lo hace de manera privada. Pero también lo interesante, hermanos, es que Él lo hace en la noche que iba a ser arrestado y traicionado. Entonces, el contexto histórico de Juan, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, son horas antes de que llegara a la cruz. Ese es el contexto histórico, hermanos. En los capítulos 13, 14, 15 y 16, lo que está haciendo el Señor es preparar a los discípulos de lo que iba a venir. Obviamente, en el arresto, en la crucifixión y en los demás sucesos que iban a pasar. Entonces, ese es el contexto, hermano. Ahora vemos que iba a venir la persecución. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice ahí en Juan 15, versículo 18, vean lo que dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Versículo 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo, hermanos? Bueno, el mundo, nosotros sabemos que se encuentra bajo el dominio de Satanás. Más atrás, ahí en Juan 14, versículo 30, nuestro Señor Jesucristo dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. El príncipe de este mundo obviamente es Satanás. Y cuando hablamos que el mundo está en dominio de Satanás, nos estamos refiriendo a que el sistema de valores de este mundo, o sea, sus ideologías, su manera de pensar, sus principios, todo esto se oponen a Dios. Aquí, hermanos, no estamos hablando de que estamos siendo perseguidos por demonios a diestra y a siniestra, no. Recuerda, hermanos, que la batalla espiritual principal es ideológica entre el error de Satanás y la verdad de Dios. Entonces, hermanos, Satanás controla al mundo mediante sus valores, mediante su ideología, mediante sus religiones falsas, sus falsas maneras de pensar. Todo esto, hermanos, lo controla Satanás. Y nosotros podemos verlo en 2 de Corintios, en el capítulo 10, versículo 1 al 5, donde Pablo habla de las batallas espirituales en términos ideológicos, donde nosotros estamos derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Estamos hablando de una batalla de términos ideológicos, hermanos. Obviamente, Satanás aborrece a Dios y todo lo que tenga que ver con Dios lo aborrece. Y como Satanás controla al mundo, el mundo se comporta igual que su maestro. El mundo aborrece a Jesucristo y a quien Él escogió. Entonces, hermanos, siguiendo en Juan 15, versículo 20, el Señor sigue explicando las razones de la persecución. Vean, versículo 20 de Juan 15, dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me ha perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Nota, hermanos, la compasión del Señor. Porque el Señor está preparando a sus discípulos de lo que están por enfrentar. Les prepara porque van a presentar persecución y va a ser algo muy duro. Obviamente, hermanos, como cristianos, nosotros somos los siervos y Él es el Señor. Por lo tanto, el mundo nos aborrece. Entonces, la persecución es en contra del cristiano por no ser del mundo. Y los que nos quieren escuchar por fe, nos van a escuchar. Allá al final del versículo 20 dice: también guardarán
la vuestra. Si han guardado mi palabra, también guardarán la nuestra. Entonces, en primer lugar, hermanos, ¿por qué viene la persecución? Respuesta, por no ser del mundo, por no ser del mundo. En segundo lugar, lo vemos ahí mismo en Juan capítulo 15, desde el versículo 21 hasta Juan 16, versículo 4. Vean, Juan 15, versículo 21 dice, mas todo esto, o sea, todo lo que dije en los versos anteriores, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Ahí está, hermanos. La persecución es en contra del Señor, en contra de sus seguidores, porque el incrédulo no conoce al Padre, quien envió a Jesucristo. Esa es la razón, hermanos. Versículo 22. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Este versículo, hermanos, no quiere decir que el Señor Jesucristo, si no hubiera venido, no habría tenido pecado el hombre. No, no se está refiriendo a esto, sino que se está refiriendo que su vida, su llegada provocó la pecaminosidad de estos hombres que se volviera mucha más grande. Cuando nuestro Señor Jesucristo llegó, nosotros sabemos que el hombre es pecador por naturaleza, es 100% pecador el hombre, pero cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, ese pecado se intensificó más, se hizo más intenso, vaya. Entonces, el pecado del hombre creció aún más, de tal manera que este pecado fue a tal grado que lo mataron. Esa es la idea de este versículo, que el pecado del hombre fue mucho más fuerte, a tal grado que lo descargaron en Jesucristo, a tal grado de matarlo, hermanos. Esa es la idea del versículo 22. Noten ahora versículo 23 de Juan 15, versículo 23. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Nota, hermanos, que nadie puede decir, yo amo a Dios, pero a Cristo no. O al revés, yo amo a Cristo, pero yo no sé quién es Dios. No. Aquí hay una unidad, hermanos. El que me aborrece a mí, dice Cristo, también aborrece a mi Padre. Hay una unidad. Versículo 24. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Esta es la misma idea del versículo 22. Pero nota que aquí, en el versículo 24, el Señor Jesucristo añade, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro haya hecho. Esto se refiere a todos los milagros que Él hizo y que nadie más ha hecho. Y en el versículo 2, hermanos, se refiere a las palabras que habló, a lo que enseñó. Aquí se refiere a las obras que hizo y en el versículo 22 a las palabras que habló. Pero el punto es que lo aborrecieron. Lo aborrecieron. Ellos escucharon, ellos vieron y al final lo aborrecieron. Y así como lo aborrecen a Él, también aborrecen al Padre. Versículo 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Aquí el Señor Jesucristo, hermano, está citando el Salmo 35, versículo 19 y el Salmo 69, versículo 4. Y en el contexto de estos salmos, hermanos, David había sido aborrecido por aquellos que odiaban al Señor. O sea, es la misma idea. A David lo aborrecieron aquellos hombres que odiaban al Señor. Y aquí estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo lo odian, porque obviamente odian al Señor. Versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Versículo 27. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Nota, hermano, que aquí en el versículo 26, nuestro Señor Jesucristo menciona al Espíritu. A partir de aquí, hasta los primeros versículos del capítulo 16, el Señor Jesucristo va a hablar de la persecución y del testimonio del Espíritu. Ahora recuerda, hermano, el contexto original.
a pesar de la oposición del mundo, a pesar de su odio del mundo hacia el Señor y hacia los creyentes, dice nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu los capacitará para proclamar el Evangelio. Mi Espíritu los capacitará por cumplir este mandato, hermanos. Esta es una gran esperanza, hermanos, en que nosotros vamos a ser perseguidos, pero el Espíritu Santo estará con nosotros. Pero continuamos, hermanos, allí en Juan 16, ahora en Juan capítulo 16, versículo 1, vean lo que dice: estas cosas os he hablado. ¿Qué cosas? Bueno, lo que he estado diciendo desde el capítulo 15, versículo 18 hasta el versículo 25, estas cosas las he hablado. La pregunta es, ¿por qué las has dicho, Jesucristo? ¿Cuál es el propósito de esas palabras? ¿Por qué les explico las razones de la persecución? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué les dijo que van a ser perseguidos por causa del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué el mundo no conoce a Dios? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Vean lo que dice ahí, versículo 1, para que no tengáis tropiezo. Esto es, hermanos, para que no se sorprendan. Realmente esto ayuda, hermanos. Ayuda a saber lo que está por venir. Aquí, hermanos, el Señor está preparando a los discípulos. Él está, recuerden, hermanos, el Señor Jesucristo está a horas de la cruz. Él está pasando las últimas horas de su vida con ellos. Y esta es una advertencia muy útil, tanto para ellos como en la actualidad para nosotros. Esto ayuda, hermanos, ciertamente ayuda el saber que el mundo va a ser hostil. Y aquí, hermanos, tú vas a ser perseguido. Esa es la idea. El Señor Jesucristo está diciendo, si tú me sigues, vas a ser perseguido. Hazte a la idea que como cristiano vas a sufrir persecución. De un grado u otro vas a sufrir persecución. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Y por supuesto, hermanos, esto ayuda. Porque el Espíritu también estará para capacitarnos. Nos va a capacitar el Espíritu Santo. No estamos solos. Sí vamos a tener persecución, pero el Espíritu estará para capacitarnos. Pero nota, hermanos, continuando ahí en Juan capítulo 16, ahora el versículo 2, nota, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Nota, hermano, la oscuridad espiritual de estas personas. Ellos son religiosos totales, a tal grado que si nos matan, ellos van a pensar que rinden servicio a Dios. Esta es una de las evidencias más claras de la oscuridad espiritual que se encuentra en una persona sin Cristo. Esa es la realidad, hermanos. Y por supuesto que así era Pablo. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 5 al 6, Filipenses capítulo 3, versículo 5 al 6, dice Pablo, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, así era yo, dice Pablo. Y versículo 6, en cuanto a celo, dice, perseguidor de la iglesia. Antes, hermanos, antes de que Pablo entregara su vida a Cristo, él perseguía a la iglesia, él mataba a los cristianos. Esto, hermanos, es un recordatorio de la ceguera espiritual de una persona sin Cristo. Hoy en día, hermanos, en nuestra actualidad, los musulmanes terroristas matan porque piensan que así lo quiere Dios. Ellos están ciegos espiritualmente, hermanos. No saben lo que realmente están haciendo. Pero ahora acompáñame, hermanos, ahí en Juan 16, regresando a los que estamos estudiando, Juan 16, versículo 3, vean lo que dice, Juan 16, versículo 3, y harán esto, o sea, matarán, porque no conocen al Padre ni a mí. Esta es la realidad, hermanos. Desde el versículo 2 podemos ver a personas religiosas que piensan que van a servir a Dios, pero la realidad es que no conocen al Padre ni a mí, dice Jesucristo.
Versículo 4, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya los había dicho. Esto no los dije al principio porque ya estaba con vosotros. De nuevo, hermanos, la persecución no te debe de sorprender. Aquí solamente el Señor Jesucristo está aclarando lo que ya dijo en el versículo 1. Pero hermanos, la idea es la misma que se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Si tú quieres ser obediente a Dios, en un grado o en otro, presentarás persecución. Si quieres seguir a Cristo, de un grado o de otro, presentarás hostilidad de aquellos que no conocen a Dios. Esto, hermanos, es garantizado. Nuestro Señor Jesucristo no está diciendo, a lo mejor te van a perseguir, a lo mejor te van a seguir. No, va a suceder. Es un hecho, está garantizado, te van a perseguir por seguir a Cristo. Pablo también se lo recuerda a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12, Pablo dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Punto, nada más. El que quiera vivir conforme a Cristo va a padecer persecución. Hermano, esto cuestiona tu lealtad. Cuestiona tu lealtad. Si realmente estás comprometido, como dices, entonces va a haber lealtad en tu vida. Porque persecución va a haber. De un grado o de otro, la persecución va a haber en tu vida. Este compromiso, hermanos, es como el compromiso que hacen las personas casadas. En el compromiso de una persona casada hay una devoción total hacia tu cónyuge. Tú dices, me aparto de cualquier persona para vivir enfocada en ti. Esta es parte del compromiso del matrimonio, hermano. Enfocarte en tu cónyuge, vivir para él. Obviamente en términos humanos, hermanos. Y así es como el cristianismo tiene que ser. Vives para servir a Dios. No importa las consecuencias, no importa lo que pase, tú vives para Él. Esto, hermanos, es cristianismo básico. Esto no es para líderes, esto no es para pastores, para misioneros, para hombres que dedican su vida. No. Esto es para todo cristiano. Esto es, hermanos, cristianismo normal, cristianismo básico. Esto es para ti y para mí, hermano. Dice Mateo 5, versículo 10. Mateo capítulo 5, regresando a nuestro pasaje base, Mateo 5, versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Aquí está diciendo, satisfechos, gozosos en gran manera los que son perseguidos, los que están dispuestos a ser perseguidos por obedecer a Dios. Esa es la idea, hermanos. Entonces, ¿cómo es posible, hermanos, que alguien es perseguido, odiado hostilmente a tal grado que pueda llegar a la muerte? ¿Cómo es posible que él pueda estar satisfecho? ¿Cómo es posible que al que persigan tenga que estar satisfecho, tenga que estar gozoso? Respuesta está ahí en el mismo versículo 10, vean, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo repito nuevamente, hermanos, la palabra porque de ellos en el griego es enfático y quiere decir ellos y únicamente ellos. Entonces, solo los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que están dispuestos a ser perseguidos por causa de la justicia, solo ellos son los que poseerán el reino de los cielos. Estos, hermanos, son los únicos y verdaderos cristianos. Estos son los verdaderos creyentes. Recuerda, hermano, no podemos aislar las bienaventuranzas de su contexto, no podemos sacarlas, no hay una unidad. Y todas estas muestran la dirección de la vida de un creyente verdadero. Entonces, ser perseguido por causa de la justicia es una evidencia de la salvación genuina. Es una evidencia de que tú eres poseedor genuino del reino de los cielos.
Y esto, hermanos, te debe de llenar de satisfacción, de gozo total. Entonces, si tú nunca has presentado algún tipo de persecución, algún tipo de crítica, rechazo hostil, entonces, hermano, tu salvación es cuestionable y debes examinarte. Es así, hermanos. Debe de haber algo en tu vida, aunque sea una burla. Y claro, hermanos, esto tú no lo debes de buscar, tú no lo debes de provocar. Y en sentido es algo obvio. Si lo provocamos seríamos como unos religiosos fariseos. ¿Por qué? Porque ellos llegan a las iglesias y sí, amén, yo oro, yo leo la Biblia, etc. Pero cuando te vas de afuera, tú te transformas y te moldeas a ese mundo, te moldeas, te haces como ellos. Y obviamente, hermanos, esto no es así. Si tú haces esto, si tú finges por un lado ser cristiano, pero por el otro lado te transformas al mundo, entonces tú no eres cristiano. Tú no eres cristiano. Debe de haber, hermanos, una persecución, aunque sea mínima, por seguir a Cristo. Mateo capítulo 5, versículo 10 y 11 hablan de persecución, hermanos. Pero nota el versículo 12. El versículo 12 empieza con estas palabras: gozaos y alegraos. Este gozo es un gozo muy grande. Gózate en gran manera. Gozaos y alegraos. Gózate. Pero sabes, hermanos, en el griego estas dos palabras son imperativos. O sea, son un mandato. Tú debes de estar gozoso cuando eres perseguido por causa de Cristo. Entonces, la persecución revela que el reino de los cielos es tuyo. Tú te gozas en eso. Entonces la pregunta es, ¿por qué estás contento? ¿Por qué estás gozoso cuando eres perseguido? Versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Se dan cuenta? Aquí la palabra de galardón se traduce como recompensa. Se refiere a todo lo que nos espera en la gloria. Por ejemplo, tú vas a ver a Dios tal cual eres, tal cual Él es. Tu cuerpo va a ser glorificado, no habrá tristeza, no habrá más lágrimas. Tú no vas a luchar con tu pecado, no vas a tener pensamientos pecaminosos, no vas a tener esa tendencia de enojarte. Tú vas a tener una recompensa en la gloria de Dios, hermanos. Cuando nosotros somos perseguidos por ser semejantes a Cristo, tenemos la obligación de gozarnos. ¿Por qué? Número 1, el reino de los cielos es nuestro. Número 2, por la recompensa que nos espera. Y número 3, porque nos recuerda que pertenecemos a un grupo específico. Versículo 12, vean. Al final de Mateo 5, versículo 12, dice al final, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nota esto, hermano, qué privilegio. Este sí es un grupo élite. Son hombres del más alto calibre espiritual a lo largo de toda la historia. Los profetas, hermanos. Los profetas fueron perseguidos. Dice 1 Tesalonicenses 2, versículo 14 y 15, hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14 y 15 dice, porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitados de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Y aquí estamos hablando de los judíos, dice versículo 15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, y pidiendo hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Nota, hermano, que los judíos que persiguieron a los profetas y no se arrepintieron van a ser objetos del más grande y más alto castigo de Dios, su ira al extremo por toda la eternidad. Entonces vemos que el versículo 15, hermanos, de 1 Tesalonicenses capítulo 2, su versículo 15, es la misma idea que Mateo 5, versículo 12. Persiguieron a los profetas, al Señor Jesucristo y a los profetas. Claro, hermanos, que no todos los profetas fueron muertos por los judíos, claro que no. Otras más personas los mataron. Por ejemplo, vamos a ver unos ejemplos rápidos
de los profetas en Primera de Reyes. Si me acompañas a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10 dice, él respondió, o sea, aquí vamos a estar hablando del profeta Elías. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pecado, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida, dice Elías. Han matado a tus profetas. Ahí mismo, hermanos, en Primera de Reyes, pero ahora en el capítulo 22, versículo 24 al 27, otro profeta, capítulo 22, versículo 24, dice, entonces se acercó Sedequías, hijo de Canaán, y golpeó a Maquías en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue mi espíritu de Jehová para hablar a ti? Y Micaías respondió, he aquí tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo aposento en aposento para esconderte. Versículo 26. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás, así ha dicho el rey, vean, echad a este en la cárcel y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Micaías, hermanos, era el único profeta fiel, los demás eran profetas falsos, pero el fiel Micaías fue tratado de manera hostil, no lo querían, hermanos. Acompáñame otro versículo en Segunda de Crónicas, versículo 16, Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículos 7 al 10. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículos 7 al 10, dice así el versículo 7, en aquel tiempo vino el vidente Anani. El vidente Anani es el profeta. En aquel tiempo vino el vidente Anani a Asa, rey de Judea, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Aquí nota, hermanos, que el profeta anuncia el pecado del rey, pero también lo lleva a la santidad. Fíjate lo que Jehová está haciendo. Jehová te ha ayudado, pero tú has pecado. Y ve la reacción del rey, hermano, ahí en el versículo 10 dice, entonces se enojó Asa contra el vidente, o sea, contra el profeta, y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. ¿Se dan cuenta? El profeta también fue maltratado, hermanos. Otro pasaje ahí, hermanos, en Segunda de Crónicas, pero ahora en el capítulo 24, Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 19 al 21, otro ejemplo de otro profeta, vean. Segunda de Crónicas 24, 19 al 21 dice, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joaía, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, le dijo, así ha dicho Jehová, ¿por qué quebrantaste los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Versículo 21. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Persecución en contra de los profetas. Y esta es una realidad, hermanos. Mataron a los profetas. Los mataron. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que Dios, por su gracia, nos da una salvación. Y esa salvación produce una vida semejante a Cristo. Y esa semejanza a Cristo produce una reacción hostil por parte del mundo pecaminoso. Esa es la realidad, hermanos. Y tú solamente puedes ser semejante a Cristo por lo que Dios ha hecho por ti.
incluyendo, hermanos, que tú ya posees el reino de los cielos y que tú tienes las recompensas eternas. Y por supuesto, Dios te ha hecho parte de un grupo élite de los profetas. Y todo esto, hermanos, te debe de llenar de gozo y de satisfacción total. Esta, hermanos, es la respuesta a la persecución. No el odio, no el miedo, no el resentimiento, no el acobardamiento, no, sino, dice el Señor, el gozo. Tú no tengas miedo, tú no tengas resentimiento por alguien que te persigue, no, ten gozo total, gózate si te persiguen por mi nombre, dice el Señor Jesucristo. Tú puedes decir, ay, es que quizás es muy difícil, yo no creo soportar tanta persecución. Hermano, solamente recuerda que el Señor te dará la capacidad que necesitas para enfrentar cualquier grado de persecución que venga en el momento que lo necesites. El Señor te lo dará, hermanos. Para concluir, dice 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, la persecución no se provoca. Al contrario, tú debes de buscar la paz. Esa es una bienaventuranza atrás, ser pacificadores. Pero por causa de Cristo te van a perseguir. Pero tú debes tener muy en claro que esa persecución es temporal, hermano, ya que esto es una prueba de que tú le perteneces al Dios del universo, al Dios santo, y Él te dará la salida. En medio de la persecución, Él te dará la salida, Él te dará la paz, así que gózate, hermanos, en el Señor, si te persiguen. Hasta aquí lo vamos a dejar, hermanos, porque aún no acabamos. Si Dios quiere, vamos a continuar después viendo ejemplos prácticos del por qué nos persiguen para acabar con esta bienaventuranza. Dios te bendiga, hermano.